La riqueza ha sido un tema de gran debate a lo largo de la historia. Muchos se preguntan si acumular bienes materiales es algo condenado en las Escrituras o si, por el contrario, la prosperidad puede ser una bendición de Dios. Jesús habló en varias ocasiones sobre el dinero y sus palabras han sido interpretadas de muchas maneras. Algunos creen que la riqueza es un obstáculo para el reino de Dios, mientras que otros argumentan que puede ser una herramienta para hacer el bien. En los evangelios hay relatos en los que Jesús advierte sobre los peligros del dinero, como cuando menciona que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Sin embargo, también hay pasajes en los que se habla de personas bendecidas con grandes riquezas sin que esto sea visto como algo negativo. Entonces, ¿qué quiso decir realmente Jesús? ¿Acaso la riqueza es un pecado en sí misma o es el amor al dinero lo que se condena? A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de hombres y mujeres que fueron bendecidos con grandes riquezas y usaron sus bienes para honrar a Dios. En el Antiguo Testamento, Abraham, Job y Salomón son solo algunos ejemplos de personas que tuvieron abundancia material y aún así fueron considerados justos delante de Dios. Pero también encontramos advertencias claras sobre el peligro de poner la confianza en las riquezas en lugar de en el Señor. Hoy en día, este tema sigue siendo relevante. Muchas personas luchan con la idea de si es correcto buscar la prosperidad o si deberían vivir con lo mínimo para no caer en la tentación del materialismo. Las palabras de Jesús sobre el dinero nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con las posesiones, nuestra actitud hacia la generosidad y, sobre todo, cuál es el verdadero tesoro que debemos buscar. Cuando Jesús caminaba por la tierra, su enseñanza estaba llena de parábolas y advertencias sobre el corazón del ser humano. En varias ocasiones habló sobre el dinero, pero no siempre de la manera que muchos piensan. En una de sus conversaciones más impactantes, un joven rico se le acerca y le pregunta ¿qué debe hacer para heredar la vida eterna? Jesús le responde que debe guardar los mandamientos, a lo que el joven afirma que ya lo hace. Pero entonces Jesús le lanza un desafío. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Al escuchar esto, el joven se entristece y se aleja porque poseía muchas riquezas. Este pasaje, registrado en el Evangelio de Mateo 19:22, ha sido utilizado para argumentar que la riqueza es un obstáculo para la salvación. Pero, ¿es realmente eso lo que quiso decir Jesús? Si analizamos el contexto, Jesús no estaba diciendo que ser rico es pecado. Lo que realmente reveló con su respuesta es que el joven estaba atado a sus posesiones y no estaba dispuesto a renunciar a ellas por amor a Dios. Su confianza no estaba en el Señor, sino en su riqueza. Por eso, cuando Jesús dijo que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, no estaba condenando la riqueza en sí misma, sino el apego a ella. De hecho, inmediatamente después de esta declaración, los discípulos se sorprenden y preguntan, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús les responde que para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Esto indica que no es la riqueza lo que impide la entrada al cielo, sino el corazón del hombre cuando confía en ella más que en Dios. El problema no es tener dinero, sino lo que el dinero puede hacer con el corazón humano. En 1 Timoteo 6:10, Pablo advierte que el amor al dinero es la raíz de todos los males, y muchos, por codiciarlo, se han apartado de la fe. Aquí vemos una distinción clara. No es el dinero en sí lo que es malo, sino el amor desmedido por él. Cuando una persona pone su seguridad en sus posesiones, en lugar de confiar en Dios, se expone a la avaricia, el egoísmo y la corrupción. Pero si la riqueza se maneja con un corazón correcto, puede ser una herramienta para hacer el bien y glorificar a Dios. Jesús también contó la parábola del rico insensato. En Lucas 12:16,
donde un hombre acumula gran cantidad de bienes y decide relajarse, comer, beber y disfrutar de la vida sin pensar en Dios ni en la eternidad. Esa misma noche, su alma es pedida y todo lo que tenía en la tierra se vuelve inútil. La enseñanza aquí es clara. Si nuestra única preocupación es acumular riquezas sin considerar a Dios ni a los demás, estamos perdiendo lo más importante. La verdadera riqueza no está en lo material, sino en la relación con Dios y en cómo usamos nuestros bienes para ayudar a otros. Es importante notar que Jesús no condenó a todas las personas ricas. De hecho, había seguidores suyos que tenían muchas posesiones y las usaban para apoyar su ministerio. En el Evangelio de Lucas 8:3 se menciona a mujeres que sustentaban a Jesús y a sus discípulos con sus bienes. También está el caso de José de Arimatea, un hombre rico y discípulo de Jesús, que después de la crucifixión ofreció su propia tumba para enterrar el cuerpo del Señor, como se menciona en Mateo 27:57. Esto demuestra que la riqueza en sí misma no es un obstáculo para seguir a Dios, siempre que el corazón esté en el lugar correcto. El mensaje de Jesús es claro: la riqueza no es un pecado, pero sí puede convertirse en una trampa si nos aferramos a ella y la ponemos por encima de Dios. La verdadera pregunta no es si tenemos dinero, sino si el dinero nos tiene a nosotros. A lo largo de la historia bíblica, vemos que Dios ha bendecido a muchas personas con riquezas materiales, pero siempre con un propósito mayor que el simple disfrute personal. En el Antiguo Testamento, Abraham es un ejemplo claro de alguien que fue próspero, pero que nunca permitió que sus posesiones se interpusieran entre él y Dios. En Génesis 13:2 se menciona que Abraham era muy rico en ganado, plata y oro, pero su confianza no estaba en esas cosas, sino en la promesa de Dios. Cuando Dios le pidió que dejara su tierra y su parentela, él obedeció sin dudar, demostrando que su corazón no estaba atado a sus bienes materiales. Otro ejemplo significativo es el del rey Salomón. En Primera Reyes 3:13, Dios le concede riquezas y honor, además de la sabiduría que había pedido. Salomón fue bendecido de una manera extraordinaria y su reino alcanzó un nivel de prosperidad sin precedentes. Sin embargo, con el tiempo, su corazón se desvió no por la riqueza en sí, sino por el uso que hizo de ella y por sus múltiples alianzas con naciones paganas. Esto nos muestra que la prosperidad no es un problema cuando está alineada con la voluntad de Dios, pero sí puede serlo cuando nos aleja de Él. En el Nuevo Testamento encontramos otro principio clave sobre la riqueza: la generosidad. Jesús enseñó que dar es más bienaventurado que recibir, como se menciona en Hechos 20:35. A lo largo de su ministerio dejó claro que los recursos materiales deben ser utilizados para bendecir a otros y no solo para el beneficio propio. En Lucas 21:2, Jesús observa a una viuda pobre que da 2 pequeñas monedas en la ofrenda del templo y dice que ha dado más que todos los demás, porque dio de lo poco que tenía. Con esto, Jesús muestra que el valor de una ofrenda no está en la cantidad, sino en el corazón con el que se da. Otro aspecto importante es la actitud del creyente hacia la riqueza. En 1 Timoteo 6:17, Pablo aconseja a los ricos que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas, sino en Dios, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Aquí se establece una perspectiva equilibrada. Dios nos da recursos para nuestro bienestar, pero no para que pongamos nuestra confianza en ellos. Las riquezas pueden desaparecer, pero la fidelidad de Dios permanece para siempre. Jesús también habló sobre la administración responsable del dinero. En la parábola de los talentos, narrada en Mateo 25:14, se cuenta la historia de un señor que entrega talentos a sus siervos antes de irse de viaje.
Algunos de ellos invierten y multiplican lo que han recibido, mientras que uno lo entierra por miedo a perderlo. Cuando el Señor regresa, recompensa a los que hicieron crecer sus talentos y reprende al que no hizo nada con ellos. Esta parábola no solo habla de dones espirituales, sino también de la administración de los recursos que Dios nos confía. La enseñanza aquí es clara. La riqueza no debe ser enterrada ni desperdiciada, sino usada sabiamente para la gloria de Dios y el beneficio de los demás. En este sentido, la Biblia no condena la riqueza, sino el egoísmo y la mala administración de los bienes. En Proverbios 3:9 se nos insta a honrar al Señor con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Esto nos recuerda que todo lo que tenemos proviene de Dios y debe ser usado con gratitud y generosidad. Cuando una persona entiende esto, deja de ver el dinero como un fin en sí mismo y lo convierte en un medio para servir a Dios y a los demás. Un claro ejemplo de esto en el Nuevo Testamento es Zaqueo, un recaudador de impuestos que había acumulado grandes riquezas de manera deshonesta. En Lucas 19:8, después de su encuentro con Jesús, Zaqueo decide devolver lo que ha robado y dar la mitad de sus bienes a los pobres. Su transformación no ocurrió porque le dijeron que la riqueza era mala, sino porque entendió que su dinero debía ser usado de manera justa y generosa. Así que la verdadera enseñanza de Jesús sobre la riqueza no es una condena absoluta a los bienes materiales, sino un llamado a usarlos con un corazón correcto. La clave está en la actitud que tenemos hacia el dinero. Si lo vemos como un Dios, se convierte en un lazo que nos aleja del Señor. Pero si lo vemos como un recurso para hacer el bien, puede ser una poderosa herramienta en manos de un creyente fiel. Si analizamos la enseñanza de Jesús y de los apóstoles, encontramos que el problema no está en la riqueza en sí misma, sino en la forma en que se usa y en la actitud del corazón hacia ella. En 2 Corintios 9:6, Pablo explica que el que siembra escasamente, también cosechará escasamente, pero el que siembra generosamente, cosechará abundantemente. Este principio revela que la riqueza, cuando se usa con un propósito correcto, no solo bendice a otros, sino que también permite experimentar la provisión continua de Dios. La generosidad es un tema recurrente en las Escrituras. Y Jesús lo dejó claro en Mateo 6:3, cuando dijo que al dar a los necesitados no debe hacerse con orgullo ni buscando reconocimiento, sino con un corazón sincero. En otras palabras, el propósito de la riqueza no es solo la acumulación, sino la bendición de quienes nos rodean. Cuando una persona entiende que sus bienes son un regalo de Dios y los usa para servir, su riqueza cobra un propósito eterno. Pero hay una gran advertencia que la Biblia nos da sobre el dinero, su capacidad de engañar y desviar el corazón. En Mateo 6:24, Jesús dice que nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y despreciará al otro. Y luego aclara que no se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Esta declaración es clave porque nos muestra que el dinero, si no se maneja con la perspectiva correcta, puede convertirse en un ídolo. No es un problema tener riquezas, sino cuando las riquezas nos tienen a nosotros. En este contexto, es importante analizar cómo la búsqueda del dinero puede convertirse en un obstáculo en la vida cristiana. En Lucas 12:29, Jesús aconseja a sus seguidores que no se preocupen por lo que van a comer o vestir, porque el Padre Celestial conoce sus necesidades. En lugar de enfocarse en la acumulación de bienes, los creyentes deben buscar primero el reino de Dios y su justicia, confiando en que Él proveerá. Esto no significa que no debamos trabajar o administrar bien nuestros recursos, sino que nuestra prioridad debe ser Dios, no la riqueza material. Un ejemplo de cómo el deseo desmedido de dinero puede llevar a la ruina se encuentra en la historia de Judas Iscariote. En Mateo 26:15 vemos que Judas traiciona a Jesús por 30 piezas de plata. Su amor por el dinero lo llevó a entregar al Maestro,
pero al darse cuenta de su error, intentó devolver el dinero y terminó quitándose la vida. Esto demuestra que la búsqueda descontrolada de riqueza puede conducir al sufrimiento y la desesperación, cuando no está alineada con los principios de Dios. Por otro lado, encontramos personajes en la Biblia que fueron prósperos y usaron su riqueza para glorificar a Dios. Un caso claro es el de Job. En Job 1:3 se menciona que era un hombre extremadamente rico, pero también justo y temeroso de Dios. Cuando perdió todo, su fe no se quebrantó y al final Dios lo restauró dándole el doble de lo que tenía antes. Su historia muestra que la riqueza no es una señal de la aprobación de Dios, ni su pérdida una señal de su castigo. Lo más importante es la fidelidad del corazón, independientemente de la cantidad de bienes que se posean. Otro ejemplo de una administración correcta de la riqueza es el de los primeros cristianos. En Hechos 4:34 se menciona que no había necesitados entre ellos, porque los que tenían bienes los compartían con quienes carecían de ellos. Este modelo de generosidad no significa que todos deban vender sus posesiones, sino que la comunidad de creyentes debe apoyarse mutuamente y asegurarse de que nadie sufra necesidad. En este punto, podemos ver que la Biblia no prohíbe la riqueza ni la condena, pero sí advierte sobre sus peligros y establece principios claros para su uso. El dinero puede ser una herramienta poderosa para hacer el bien, ayudar a los necesitados y extender el reino de Dios. Sin embargo, cuando se convierte en el centro de la vida de una persona, puede alejarla de su propósito eterno. Lo importante es entender que todo lo que tenemos viene de Dios y debe ser administrado con sabiduría. En Proverbios 11:28 se advierte que el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán como la hoja. Esta es una promesa de que la verdadera seguridad no está en los bienes materiales, sino en una vida fundamentada en Dios. Con este fundamento claro, es necesario reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia la riqueza. ¿Estamos confiando en Dios como nuestra fuente o en los bienes que poseemos? ¿Usamos nuestras riquezas para bendecir a otros o solo para nuestro propio beneficio? ¿Estamos administrando bien lo que Dios nos ha dado o lo estamos desperdiciando en cosas pasajeras? A lo largo de las Escrituras encontramos un principio fundamental. Dios es el dueño de todo. En el Salmo 24:1 se declara que la tierra y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Esto nos recuerda que la riqueza no es realmente nuestra, sino que somos administradores de los bienes que Dios nos confía. Esta perspectiva cambia por completo la forma en que debemos manejar el dinero. Si entendemos que nuestros recursos no son solo para nuestro beneficio personal, sino que deben ser usados conforme a los principios divinos, entonces nuestra relación con la riqueza se transforma. Uno de los errores más comunes en la sociedad actual es pensar que el dinero es la clave para la felicidad y la seguridad. Sin embargo, la Biblia nos advierte sobre la fragilidad de las riquezas. En Proverbios 23:5 se dice que las riquezas pueden desaparecer de repente, como un águila que emprende vuelo. Jesús también contó la historia de un hombre que acumuló gran cantidad de bienes y planeaba disfrutar de ellos por muchos años, pero esa misma noche murió. Con esta parábola, narrada en Lucas 12:20, Jesús deja claro que la acumulación de riquezas sin una perspectiva eterna es inútil. La verdadera seguridad no está en el dinero, sino en una vida alineada con la voluntad de Dios. Es interesante notar que la Biblia no promueve la pobreza como un ideal, pero sí advierte contra el amor al dinero. En Filipenses 4:12, Pablo dice que ha aprendido a vivir en abundancia y en escasez, y que en todo ha encontrado contentamiento.
Este es un principio clave. La verdadera paz y satisfacción no dependen de cuánto dinero tengamos, sino de nuestra relación con Dios. Una persona puede ser extremadamente rica y estar llena de ansiedad, mientras que otra puede tener lo necesario y vivir en paz, porque su confianza está en el Señor. La gratitud y la mayordomía son elementos esenciales en la forma en que un creyente debe manejar sus bienes. En 1 Crónicas 29:14, David reconoce que todo lo que podemos ofrecer a Dios proviene de Él mismo. Cuando alguien entiende que su riqueza es un regalo de Dios, cambia su actitud hacia el dinero. En lugar de aferrarse a Él con temor, aprende a dar con generosidad y a confiar en que Dios siempre proveerá. Pero la generosidad no es solo un mandato, sino una bendición. En Lucas 6:38, Jesús promete que aquel que da, recibirá con la misma medida con la que da, e incluso más. Esto no significa que la generosidad debe verse como una inversión para obtener más dinero, sino que Dios honra a aquellos que usan sus recursos de manera correcta. Otro aspecto importante es el trabajo y la diligencia. En 2 Tesalonicenses 3:10, Pablo dice que el que no trabaja, que tampoco coma. Esto demuestra que la Biblia no promueve la pasividad ni la dependencia de otros sin esfuerzo personal. Dios nos llama a ser responsables con nuestras finanzas, a evitar el endeudamiento innecesario y a ser prudentes en la administración de nuestros recursos. En Proverbios 21:5 se nos enseña que los planes del diligente llevan a la abundancia, pero la prisa y la impulsividad llevan a la pobreza. Esto es una advertencia contra la mala administración, el desperdicio y la falta de planificación. En este sentido, también es importante mencionar que Dios nos llama a ser fieles en los pequeños detalles. En Lucas 16:10, Jesús enseña que el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Esto significa que la forma en que manejamos nuestros ingresos, sean grandes o pequeños, refleja nuestro carácter y nuestra fidelidad a Dios. No se trata solo de grandes donaciones o gestos visibles, sino de ser buenos administradores en lo cotidiano, pagar deudas, ayudar a quien lo necesita, no gastar de manera irresponsable y ser agradecidos por lo que tenemos. La riqueza también trae consigo una gran responsabilidad. En 1 Timoteo 6:18, Pablo exhorta a los que son ricos a que hagan el bien, sean ricos en buenas obras y generosos con los demás. Esto demuestra que la prosperidad no es un fin en sí mismo, sino un medio para bendecir a otros. Si Dios permite que una persona tenga abundancia, es porque quiere que esa riqueza sea usada para impactar positivamente a los demás. En este punto, es importante reflexionar sobre nuestra actitud hacia la riqueza. ¿Estamos confiando en nuestras posesiones más que en Dios? ¿Estamos siendo generosos y responsables con lo que tenemos? ¿Estamos usando nuestros bienes para glorificar a Dios y ayudar a los demás? En la enseñanza de Jesús y en toda la Escritura, encontramos principios clave sobre cómo un creyente debe manejar su relación con el dinero. Uno de los puntos fundamentales es la dependencia de Dios. En Mateo 6:31, Jesús dice que no debemos preocuparnos por lo que comeremos o vestiremos, porque nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos. Este pasaje no significa que debamos ser irresponsables con nuestras finanzas, sino que nuestra confianza debe estar en Dios y no en la incertidumbre de la economía. Para aplicar esto en la vida diaria, el primer paso es adoptar una mentalidad de mayordomía. Esto significa que el dinero y los bienes materiales no son realmente nuestros, sino que Dios nos los ha confiado para administrarlos correctamente. En Lucas 16:11, Jesús dice que si no somos fieles en las riquezas terrenales, ¿quién nos confiará las verdaderas riquezas? Esto nos lleva a preguntarnos, ¿estamos manejando bien lo que Dios nos ha dado? ¿Estamos usando nuestros recursos de manera sabia y generosa? Un aspecto clave de la mayordomía es la planificación financiera. En Proverbios
27-23, se nos aconseja conocer bien el estado de nuestros bienes y administrarlos con sabiduría. Esto incluye evitar deudas innecesarias, ahorrar prudentemente y ser diligentes en nuestro trabajo. Muchas veces, las dificultades financieras no provienen de la falta de ingresos, sino de una mala administración. En Lucas 14:28, Jesús habla de la importancia de calcular el costo antes de emprender un proyecto, lo que también aplica a nuestras finanzas personales. Otro principio importante es la generosidad. En 2 Corintios 9:7 se nos enseña que cada uno debe dar conforme a lo que ha decidido en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Ser generoso no significa dar hasta quedar en necesidad, sino compartir con otros de manera consciente y desinteresada. Muchas veces, la generosidad es una muestra de confianza en Dios, porque demuestra que no estamos atados a nuestras riquezas. También debemos ser conscientes de los peligros del materialismo. En 1 Juan 2:16 se nos advierte sobre la codicia de los ojos y la vanagloria de la vida, que son deseos que alejan a las personas de Dios. En la sociedad actual, donde el consumismo es promovido constantemente, es fácil caer en la trampa de querer más y más, creyendo que la felicidad se encuentra en la acumulación de bienes. Pero en Eclesiastés 5:10 se nos dice que el que ama el dinero nunca se saciará de dinero, y el que ama las riquezas nunca estará satisfecho con su ganancia. Esto nos muestra que la verdadera paz y plenitud no están en lo material, sino en una vida centrada en Dios. Otro paso práctico es aprender a dar prioridad a lo eterno sobre lo temporal. En Mateo 6:19, Jesús nos aconseja no acumular tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido los destruyen, sino acumular tesoros en el cielo. Esto no significa que sea malo tener bienes materiales, sino que no deben ser nuestra mayor preocupación. En lugar de vivir solo para acumular posesiones, debemos preguntarnos, ¿estamos invirtiendo en lo que tiene valor eterno? ¿Estamos usando nuestros recursos para la obra de Dios y para ayudar a otros? La humildad también es fundamental en nuestra relación con la riqueza. En Proverbios 22:2 se nos recuerda que el rico y el pobre tienen algo en común. Ambos fueron creados por Dios. Esto significa que ninguna persona es superior a otra por tener más posesiones. En el Evangelio de Marcos 10:45, Jesús mismo dice que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Si Él, siendo el Hijo de Dios, vivió con humildad y desprendimiento, ¿cuánto más nosotros debemos aprender a no apegarnos a las riquezas? Finalmente, debemos recordar que la prosperidad en la Biblia no se trata solo de dinero. En 3 Juan 1:2 se expresa el deseo de que los creyentes prosperen en todas las áreas, así como prospera su alma. Esto nos muestra que la bendición de Dios no se limita a lo financiero, sino que incluye la paz, la sabiduría, la salud y las relaciones. Una persona verdaderamente próspera no es la que tiene más dinero, sino la que tiene una vida plena en Dios. Uno de los temas más controvertidos dentro del cristianismo es la interpretación de la prosperidad. Mientras que la Biblia enseña que Dios bendice a su pueblo y provee para sus necesidades, también advierte sobre el peligro de poner la confianza en las riquezas. Sin embargo, en tiempos recientes ha surgido una enseñanza que tergiversa este mensaje, el Evangelio de la prosperidad. Esta doctrina afirma que la riqueza material es una señal de la bendición de Dios y que la pobreza es un signo de falta de fe. Pero, ¿realmente la Biblia respalda esta idea? Si analizamos las Escrituras, vemos que Jesús nunca prometió riquezas materiales a sus seguidores. De hecho, en Juan 16:33, Él advierte que en el mundo tendremos aflicciones. Sus discípulos, que caminaron con Él y fueron fieles a su enseñanza, no vivieron en lujos ni acumularon grandes fortunas.
Pablo, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento, experimentó tanto abundancia como necesidad, y en Filipenses 4:11 dice que ha aprendido a estar contento en cualquier situación. Esto demuestra que la bendición de Dios no siempre se manifiesta en riqueza material, sino en la provisión suficiente y en la paz que solo Él puede dar. El Evangelio de la Prosperidad también suele citar versículos fuera de contexto para respaldar su mensaje. Uno de los más usados es Malaquías 3:10, donde Dios promete abrir las ventanas de los cielos si el pueblo le es fiel en los diezmos y ofrendas. Si bien este pasaje muestra la fidelidad de Dios para bendecir a quienes le obedecen, no debe interpretarse como una garantía de riquezas ilimitadas. Dios promete provisión, pero su mayor bendición no es material, sino espiritual. Otro error de esta enseñanza es presentar a Dios como si fuera un medio para alcanzar el éxito financiero. Pero en 1900, Mateo 6:33, Jesús dice que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Esto significa que nuestra prioridad no debe ser la riqueza, sino la relación con Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en Él y vivimos conforme a sus principios, Él provee lo necesario. Pero esto no significa que todos seremos millonarios o que nunca enfrentaremos dificultades económicas. También es importante destacar que el Evangelio de la Prosperidad puede llevar a una visión egoísta de la fe. En lugar de enfocarse en servir a Dios y ayudar a otros, muchas personas terminan buscando a Dios solo para recibir bendiciones materiales. Pero Jesús enseñó que el mayor mandamiento es amar a Dios y al prójimo, como se menciona en Mateo 22:37. La verdadera prosperidad no se mide por la cantidad de dinero que alguien tiene, sino por su amor, generosidad y fidelidad a Dios. En contraste con esta falsa enseñanza, la Biblia nos presenta una visión equilibrada de la prosperidad. En 3 Juan 1:2 se expresa el deseo de que los creyentes prosperen en todas las áreas de su vida, pero especialmente en su alma. Esto significa que la verdadera bendición no es solo material, sino integral. Incluye paz, salud, sabiduría y una relación cercana con Dios. Un claro ejemplo de esto es la vida de Job. Al principio era un hombre muy próspero, pero perdió todo en un instante. Sin embargo, su fe no dependía de sus bienes, sino de su relación con Dios. Al final de su prueba, Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que tenía antes. Pero lo más valioso que Job ganó no fue riqueza, sino una comprensión más profunda de quién es Dios. Otro caso es el del apóstol Pablo. Aunque en algunos momentos tuvo abundancia y en otros pasó hambre, nunca perdió su confianza en Dios. En 2 Corintios 12:9, él declara que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, lo que nos muestra que la mayor riqueza de un creyente no está en lo que posee, sino en su dependencia de Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos siguiendo una enseñanza correcta sobre la prosperidad? La clave está en examinar si nuestra fe está basada en la palabra de Dios o en deseos egoístas. En 1 Timoteo 6:6 se nos dice que la verdadera ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esto significa que el creyente debe aprender a estar satisfecho con lo que Dios le da, confiando en que Él suplirá sus necesidades conforme a su voluntad. A lo largo de la Biblia, Dios nos muestra que su mayor interés no es que acumulemos riquezas materiales, sino que nuestra vida esté alineada con su voluntad. En Proverbios 30:8, el sabio pide a Dios que no le dé ni pobreza ni riqueza, sino el sustento necesario para cada día. Esta oración refleja un corazón que ha entendido que la seguridad no está en el dinero, sino en la provisión diaria de Dios. En la vida diaria, esto significa que debemos vivir con contentamiento. En Hebreos 13:5 se nos dice que nuestra vida
no debe estar dominada por el amor al dinero, sino que debemos estar satisfechos con lo que tenemos, porque Dios ha prometido nunca abandonarnos. Esto nos recuerda que la felicidad no está en lo que poseemos, sino en quién es Dios en nuestra vida. Una persona puede tener poco, pero si tiene paz en su corazón y confianza en Dios, es más rica que alguien que posee mucho, pero vive con temor y ansiedad. Otro principio clave es la generosidad. En Hechos 20:35, Pablo cita las palabras de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando aprendemos a compartir lo que tenemos con otros, estamos demostrando que nuestra confianza no está en el dinero, sino en Dios. En 2 Corintios 9:6 se nos dice que el que siembra generosamente cosechará generosamente. Esto no significa que Dios nos hará ricos si damos, sino que experimentaremos su provisión y bendición de maneras que van más allá de lo material. Pero la generosidad no solo se trata de dinero, también se refleja en la forma en que usamos nuestro tiempo, talentos y recursos para bendecir a otros. En Mateo 25:40, Jesús dice que lo que hacemos por los más necesitados, lo hacemos por Él. Esto significa que cada vez que ayudamos a alguien en necesidad, estamos sirviendo a Dios. La gratitud es otro aspecto fundamental en la vida de un creyente. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos ordena dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Un corazón agradecido reconoce que todo lo que tiene, grande o pequeño, es un regalo de Dios. Muchas veces, la insatisfacción con nuestras finanzas no proviene de la falta de recursos, sino de la falta de gratitud. Cuando aprendemos a agradecer lo que tenemos en lugar de enfocarnos en lo que nos falta, encontramos una paz que el dinero no puede comprar. También debemos ser sabios en la administración de nuestros recursos. En Lucas 14:28, Jesús habla de la importancia de calcular el costo antes de empezar un proyecto, lo que también se aplica a nuestras finanzas. Esto significa que debemos evitar el endeudamiento innecesario, hacer un uso prudente de nuestros ingresos y ser responsables con lo que Dios nos da. Un buen mayordomo no gasta sin control ni desperdicia lo que tiene, sino que administra con sabiduría para que sus recursos sean de bendición tanto para él como para los demás. Otro punto esencial es la humildad. En Proverbios 22:4 se nos dice que la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, la honra y la vida. Esto nos muestra que la verdadera prosperidad comienza con una actitud humilde y un corazón que reconoce su dependencia de Dios. Cuando una persona pone su confianza en el dinero, su orgullo crece, pero cuando confía en Dios, aprende a vivir con humildad, sin importar cuánto tenga. Finalmente, debemos recordar que la mayor riqueza que podemos tener no es material, sino espiritual. En Mateo 16:26, Jesús hace una pregunta profunda. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Con esto, nos deja claro que la salvación y la relación con Dios son infinitamente más valiosas que cualquier riqueza terrenal. En Apocalipsis 3:17, Jesús advierte a una iglesia que se consideraba rica, pero que en realidad era pobre espiritualmente. Esto nos recuerda que la verdadera prosperidad no se mide por el dinero, sino por la cercanía con Dios y la transformación de nuestro corazón. Después de analizar todo lo que la Biblia dice sobre la riqueza, podemos llegar a una conclusión clara. La riqueza en sí misma no es un pecado, pero el amor al dinero puede ser una trampa peligrosa. Jesús nunca condenó a los ricos solo por tener bienes materiales, pero sí advirtió contra el peligro de confiar en las riquezas en lugar de confiar en Dios. En Mateo 6:24 dejó en claro que no se puede servir a dos señores. No podemos seguir a Dios y al dinero al mismo tiempo.
Esto nos lleva a una reflexión personal. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Estamos usando nuestros recursos para honrar a Dios y ayudar a otros? ¿O estamos acumulando sin propósito? En Lucas 12:21, Jesús dice que el que acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios, es un necio. Esto nos recuerda que al final, lo único que realmente importa no es cuánto dinero tenemos, sino lo que hemos hecho con él para la gloria de Dios. Si hoy te das cuenta de que tu confianza ha estado en las riquezas y no en Dios, este es el momento de hacer un cambio. En 1 Timoteo 6:17, Pablo aconseja a los ricos que no pongan su esperanza en las riquezas, sino en Dios, quien nos da todo en abundancia para que lo disfrutemos. Esto significa que Dios no está en contra de que tengamos bienes materiales, pero si quiere que nuestro corazón esté alineado con su voluntad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, debemos aprender a confiar en Dios como nuestra verdadera fuente de provisión. En Filipenses 4:19 se nos promete que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Esto significa que no debemos vivir con miedo o ansiedad por el dinero, sino depender de su fidelidad. Segundo, debemos ser generosos. En 2 Corintios 9:7 se nos enseña que Dios ama al dador alegre. Si queremos manejar nuestras finanzas de manera correcta, debemos aprender a compartir con los demás y a contribuir a la obra de Dios. La generosidad es una de las mejores maneras de demostrar que nuestra confianza no está en el dinero, sino en el Señor. Tercero, debemos administrar bien lo que Dios nos da. En Lucas 16:10, Jesús dice que el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Esto significa que, sin importar cuánto tengamos, debemos ser responsables y sabios en el uso de nuestros recursos. Y finalmente, debemos recordar que la verdadera riqueza no es la material, sino la espiritual. En Mateo 6:20, Jesús nos exhorta a acumular tesoros en el cielo, donde nada los puede destruir. Esto significa que debemos invertir en lo eterno, nuestra relación con Dios, el amor al prójimo y la expansión del Evangelio. Así que hoy, la pregunta no es cuánto dinero tienes, sino cómo lo estás usando. ¿Está tu corazón enfocado en Dios o en las riquezas? ¿Estás viviendo con gratitud y generosidad o con ansiedad y codicia? Si este mensaje ha tocado tu corazón, es el momento de hacer un cambio. Busca a Dios, confía en su provisión, administra bien lo que tienes y usa tus recursos para su gloria. Porque al final del camino, la mayor riqueza que podemos tener no está en la cuenta bancaria, sino en la eternidad con Cristo. Si este contenido te ha sido útil, compártelo con otros y deja tu comentario sobre lo que más te impactó. No olvides suscribirte para más enseñanzas bíblicas que transforman vidas. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.